Déjeme saludar a Ángel Mario García Guerra, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definirá su futuro en este 1 de junio, día de elecciones, para que el pueblo defina ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas en una renovación histórica del Poder Judicial podrido. Ángel Mario, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, Vicente. Gracias a ti por esta oportunidad de nueva cuenta de dirigirme a tu muy inteligente audiencia. Ángel Mario, siguen los esfuerzos, estos que siguen moviendo la colita como el dinosaurio, que se van pero no se han ido, y tenemos decisiones extrañas, declaraciones todavía contra la reforma al Poder Judicial, ruidosos como incluso Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los exconsejeros del INE. ¿Cómo ve el panorama rumbo al 1 de junio, Ángel Mario? Están como se dice coloquialmente, en el año de Hidalgo y están buscando todo el daño que puedan hacer antes de irse. No es un año, son unos cuantos meses, pero muy, muy fuertes declaraciones de Ricardo Sevilla. Hace unos minutos lo estaba escuchando aquí en tu programa y viniendo de un periodista como él, que habla con datos duros, la verdad es que sí es una cosa que debe mortificarnos, pero sobre todo ocuparnos, porque no olvidemos qué fue lo que provocó esta reforma a la Constitución que se tradujo en la elección de los juzgadores y juzgadoras de México, el Plan C, que fue el estandarte de campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y de senadores y diputados de Morena y aliados. Si no vamos a votar el 1 de junio de 2025 por los o las candidatas que mejor nos convenga o nos convenzan o sean nuestras opciones más importantes, de nada va a servir este plan C, y lo he venido repitiendo en cada ocasión que me prestan micrófonos y cámaras. Tenemos dos retos muy importantes. Primero, convencer a todas las mexicanas y mexicanos de la importancia de ir a votar. Segundo, convencerlos de la necesidad imperiosa de analizar los perfiles para no equivocarnos a la hora de votar. Tenemos que analizar los perfiles de 6 boletas que vamos a elegir. En el caso de los ministros y ministras, son 9 personas a las que vamos a elegir, 5 mujeres y 4 hombres. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, que en mi opinión personal es de suma importancia que la gente tome conciencia de el trabajo que van a desarrollar este Tribunal de Disciplina Judicial a partir del 1 de septiembre, perdón. Son 3 mujeres y 2 hombres. Luego tenemos a las 2 plazas que están vacantes del Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para que dimensionemos la importancia de este Tribunal Electoral, se van a elegir solo 2, que es un hombre y una mujer. Son el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en materia electoral. Esas 3 boletas en particular son boletas nacionales, lo que significa que van a poder votar todas y todos los mexicanos de todo el país en esas 3 boletas. Y luego las otras 3 boletas, que son sala regional, magistrados de circuito, jueces de distrito, aunque son federales, de alguna forma son regionales, o sea, van a variar los candidatos dependiendo del lugar donde se voten. Serían 10 en el caso de magistrados de circuito, serían 3 en el caso de salas regionales y serían 10 en también jueces de distrito. Insisto, tenemos que, en el tiempo que nos queda de aquí al día 1 de junio, tenemos que convencer a todos y todas de la gran relevancia que tiene esta elección. Vamos por primera ocasión a elegir a nuestros juzgadores y juzgadoras, y es algo muy serio. No lo podemos tomar como un trámite más, no lo podemos dejar pasar. Si no vamos a votar, insisto, aunque me oiga repetitivo, de nada sirvió el plan C. ¿Por quién votar? Bueno, por quien la gente crea. En mi caso, yo estoy contendiendo para ser ministro de la Suprema Corte, y si les convence mi perfil,
pues el número es el 46 en la boleta morada. También es importante tomar conciencia de que estas boletas de elección van a ser distintas a la que tradicionalmente hemos tenido. Tradicionalmente hemos ido a votar por un partido que nos pueden convencer sus candidatos y los cruzamos con un logo, con un color, con un signo que ya conocemos qué partido es. Hoy es diferente. Hoy vamos a tener boletas que no van a tener partidos políticos. Ahí podemos ver que está compartiendo sin censura un ejemplo de la boleta de ministros y ministras. Si ustedes se fijan, viendo la boleta de frente, del lado derecho tenemos 5 cuadritos en blanco con una línea punteada en medio, y abajo viene la lista de las candidatas mujeres a ocupar ese cargo. Cada candidata viene identificada con un número y además quién la está proponiendo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, o si están en funciones, como sucede con las ministras Lenia, Loreta y Yasmín, que ya están en este momento como ministra, pero además están participando para buscar el apoyo del pueblo para que voten por ella y puedan seguir como ministras. Del lado izquierdo tenemos 4 cuadritos que son los varones, también con los nombres. Entonces tendremos que elegir de entre esos nombres quién nos convence y anotar, esto también es bien importante, anotar los números de las y los candidatos que nos convenzan para ello. Entonces, insisto, lo que estaba comentando Ricardo Sevilla hace rato, que es un periodista que muchos admiramos porque él no habla por hablar, él lo que habla lo sustenta en datos, es algo que vemos con mucha frecuencia en el Poder Judicial Federal. Ese es el enojo de los mexicanos, de las mexicanas, Por que ya eso, están cansados de esta justicia. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Comentando en nuestras redes sociales, criticando lo que se resolvió, criticando por qué hicieron eso, por qué liberaron a un violador, por qué liberaron a una persona que se dedica a generar violencia. Con eso no resolvemos nada. Con hacer críticas con nuestro aparato celular en las redes sociales no resolvemos nada. ¿Qué sí debemos hacer para resolver esta problemática? Ponernos de acuerdo todas y todos, no faltar a las urnas el 1 de junio, regalarle a México, regalarnos a todos, porque lo merecemos, una hora, hora y media, máximo 2 horas es lo que nos vamos a tardar en la casilla haciendo fila y después eligiendo a nuestros candidatos. Esas 2 horas van a ser la diferencia para nuestro país. Ya no podemos seguir con este sistema de justicia. Ya no podemos aguantar más, ya no podemos desatender este llamado que están haciendo a las urnas, porque aunque en este momento la mayoría del pueblo no tengan un conflicto judicial, potencialmente lo pueden tener en el futuro. ¿Y qué queremos? Que el día que estemos frente a un juez, por la razón que sea, y juez de cualquier tipo, sea penal, sea familiar, sea laboral, etcétera, que sean los mejores perfiles, gente íntegra, gente honesta, pero sobre todo lo que decía Ricardo hace rato es muy real, me consta, lo veo todos los días desde hace 25 años, casi 26. Siempre priorizan las formas. así es. Siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, agarran una lupa más grande que el Cerro de la Silla, soy regiomontano, y entonces empiezan a buscar qué falló, en qué formalismo, qué no le apuntaron, qué no le escribieron, siempre como si les dieran un premio, y además se sienten orgullosos de este tipo de resoluciones, siempre buscando el formalismo para dictar una absolución, para liberar a un presunto responsable, porque hace muchos años que ellos se desconectaron del pueblo. Yo lo he Fíjate que, dicho, puedo estar equivocado, por un tema de soberbia o simplemente un desinterés en la justicia. fíjate, Ángel Mario, dices y dices bien, ¿no? Que hay una desconexión. Fíjate lo que le dice para el Financiero TV a René Delgado, Ciro Murayama, hablando de estos personajes, quien fuera consejero del INE y meñique
de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. La elección judicial carece de las garantías democráticas elementales. No se respeta siquiera la igualdad del voto de cada ciudadano. Es una farsa para capturar al Poder Judicial, dice Ciro Murayama, Ángel Mario. Si esto fuera cierto, Vicente, todos los que tenemos cierta edad, yo tengo 60, tú eres más joven que yo, pero has vivido en México muchos años y has vivido cómo ha sido el Poder Judicial en los últimos años. Si lo que pretendiera, esta reforma salió siendo presidente Andrés Manuel López Obrador y la defendió la actual presidenta y los diputados y senadores de Morena. Si lo que tuvieran ellos como interés, como prioridad, hablemos de la presidenta, hablemos de Morena, hablemos de los diputados y senadores de Morena. Si lo que ellos quisieran es controlar al Poder Judicial, existía una forma más sencilla de hacerlo y que todos sabemos que es real. Simplemente ir con los ministros, sacarles su libretita de las situaciones ilegales que han hecho, como pasó con un exministro de apellido Medina Mora. Le hicieron públicas, mira, los millones de dólares que tienes en cuentas en el extranjero no corresponde a lo que tú te has ganado como servidor público. ¿Y qué hizo el señor? Para no entrar en confrontación, para que no lo exhibieran, para que ya no lo siguieran persiguiendo a través de la UIF o cualquier otro procedimiento penal para recursos de procedencia ilícita que hacen, renuncian. Y en ese caso, no tengo pruebas, pero no dudo que en ese caso estén otros y otras ministras también. Era muy fácil pedirles la renuncia y hubieran renunciado. ¿Y qué hubiera hecho la presidenta teniendo una mayoría en el Senado? Poner a sus amigos de ministros, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN, como lo hizo todos los presidentes antes de Andrés Manuel y antes de Claudia Sheinbaum, así lo hacían. Nadie se puede atrever a negar esto que estoy asegurando. Llegaban los amigos y las amigas del presidente en turno. Y si controlas la Suprema Corte, controlas todo el Poder Judicial en México. ¿Qué necesidad entonces había de hacer todo esto? Toda esta, como le dicen ellos, faramaya, toda esta farsa, cuando ellos mismos, los anteriores presidentes, nos enseñaron a todas y a todos una forma más fácil de controlar el Poder Judicial. Así que no es cierto lo que está diciendo Ciro Murayama o quien haya sido. Está mintiéndole a los mexicanos, les está dando información sesgada, les está dando información que no corresponde a la realidad histórica de este país, pero afortunadamente hoy en día este pueblo de México es un pueblo consciente, es un pueblo informado, es un pueblo que investiga y que no se va con la primera información que les dan. Entonces, insisto, había formas más sencillas de controlar el Poder Judicial, como de hecho lo hicieron los anteriores presidentes de México. Así que están mintiendo. No comparto esa opinión. Tu opinión acerca de este berrinche, este pataleo, esto de chillar desde el Poder Judicial porque les quitó Nacional Financiera el dinero de los fideicomisos. Oh, ¿y ahora con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir sin nada en las manos, dicen. Nacional Financiera retira el dinero que tenían en estas cuentas del Consejo de la Judicatura Federal para regresárselo a la tesorería de la Federación. ¿Qué piensas de este tema, Ángel Mario? Mira, yo pienso que sí es válido que los servidores públicos tengan un salario digno, pero no un salario insultante. No se vale. Simplemente no se vale que lo que un ministro o ministra gana en un mes sea lo que un trabajador jubilado va a recibir en el resto de su vida. No se vale. Es ofensivo. ¿Cómo es posible que cada mes recibieran, y creo que lo siguen recibiendo, entre salarios, beneficios, prestaciones, etcétera, que mucho de ellos salía de esos fideicomisos,
600,000 pesos al mes, por amor de Dios, no hay manera de que te los gastes. Cuando tenemos una vida normal, cuando no andamos buscando el dinero como prioridad, cuando lo único que ocupamos es una casa donde vivir, un coche para trasladarnos, tener tiempo para vacacionar 1 o 2 veces al año, los que tienen familia, mantener a su familia, 600,000 pesos cada mes es ofensivo, de verdad. No se vale. ¿Y de dónde salió ese dinero? De esos fideicomisos que se formaron. No me consta a mí, pero muchos periodistas lo han investigado y han dado la evidencia de ello, periodistas respetables, que ese dinero lo hacían de lo que no se gastaba al final del presupuesto. Imaginemos que le daban 100 pesos al Poder Judicial de la Federación para el año fiscal que iban a ejercer. Se llegaba el fin de año y resulta que se gastaron 80 de los 100 que les habían presupuestado. ¿Qué es lo que corresponde legalmente hablando? Devolver a la tesorería de la federación esos 20 pesos que no se gastaron, y ellos no lo hacían. Con ese dinero hacían un guardadito y lo iban juntando y juntando y juntando, y así desde 1994, que el presidente Ernesto Zedillo, ese sí que dio un golpe de Estado y tomó de un plumazo el control del Poder Judicial, quitó a los que estaban, puso a sus amigos, y a partir de ahí empezó esta tendencia de la Corte a los guardaditos para los fideicomisos, a incrementar los salarios al grado de que sean ofensivos para el pueblo de México, y además a buscar y buscar y buscar qué formalismo aplicamos para hacer prácticamente nugatorio la aplicación del derecho penal. Por eso tantas sentencias absolutorias, porque nunca les das gusto a los jueces de distrito o a los magistrados de circuito, nunca les das gusto, nunca están conformes, siempre tienen algo que decir que no hicimos bien, y entonces la consecuencia es liberar delincuentes. Esta tendencia empezó desde 1994. Por eso yo estoy tan contento de esta reforma, y además estoy muy contento de que va a existir un tribunal de disciplina judicial, porque por primera vez en México, es mi opinión, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, y la digo con conocimiento de causa porque tengo casi 26 años dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y sé cómo se manejan en el Poder Judicial Federal. Y es la primera vez a partir de septiembre que va a haber un tribunal que va a meter en cintura a jueces y magistrados. Y como lo he dicho antes, en mi opinión personal, la reforma se quedó corta. Todavía falta que haya más controles sobre los juzgadores, y yo, si llegara a la Suprema Corte, me sometería a ella de mutuo propio, por voluntad, que les hagan a todos los juzgadores de México pruebas de control de confianza como se les hacen a los policías. También nosotros estamos involucrados en la justicia, también nosotros debemos de rendir cuentas a través de pruebas como el polígrafo, revisiones minuciosas del patrimonio, que lo hagan desde el gobierno, desde alguna dependencia ajena al Poder Judicial. ¿Cuánto tienes? ¿Cuál es tu patrimonio real cuando llegas al cargo? Y cada año está revisando, ¿creció tu patrimonio? ¿Cuánto? ¿Creció el patrimonio de tu familia cercana hasta el 4º grado? ¿Cuánto creció? ¿De dónde salió ese dinero? Pruebas como el polígrafo, pruebas de control de confianza en cuanto a uso de drogas, porque esto también es un tema muy serio. Los juzgadores deben de ser personas íntegras, incorruptibles, y además deben de estar dispuestos a que su vida se transparente en todos los sentidos. ¿Usas drogas? ¿Qué tipo de drogas estás usando? Que cada 3 meses o cada 6 meses, o si quieren cada año, se les apliquen a todos los juzgadores pruebas para evaluar si están usando drogas, porque eso sería realmente lamentable, que haya juzgadores adictos a las drogas. Y sé, no voy a decir porque no tengo pruebas, pero sé que los hay en este momento. Y no hay manera de que lo revisen o que lo sepamos, porque no se puso eso en la reforma. Bueno, pues hay que a ampliar la reforma para que haya más controles sobre los jueces. Este pueblo de México, Vicente, ya no soporta esto. Ya no es posible que sigamos ante
creciente ola de inseguridad, ante la violencia desmedida en contra de las mujeres, porque es un país feminicida, México, lo queramos aceptar o no. Y sí, se han hecho cosas que han disminuido, pero no se ha resuelto el problema. Sigue siendo México un país feminicida, sigue existiendo una gran cantidad de violaciones de niñas y niños, sigue existiendo un gran conflicto entre padres que se pelean entre ellos y toman de rehenes a sus hijos, y en todo el país hay grupos quejándose de lo lento que son las soluciones a los conflictos por la convivencia de sus hijos, y resulta que para cuando se resuelven las cosas, los hijos ya tienen 5 o 6 años más. ¿Cómo Claro. le devuelves a un padre, cómo le devuelves los años que no pudo convivir con sus hijos? Y todo por la tortuosa justicia llena de formas, formalismos, resoluciones que parecen libros, reposiciones de procedimientos, en fin, ya basta. Tenemos que cambiar, y si los mexicanos y las mexicanas no se involucran en esta realidad que estamos viviendo, es muy probable que las cosas sigan igual. ¿Con qué cierras, Ángel Mario, esta oportunidad? ¿Cómo va la campaña? ¿Qué es lo que se puede decir o no se puede decir? Y bueno, pues aquí en Sin Censura, al pendiente de lo que dicen y hacen. Insistir una vez más en decirle a ese pueblo honesto, a ese pueblo valiente, a ese pueblo politizado que somos las mexicanas y los mexicanos, que por favor no dejen pasar el 1 de junio sin ir a votar. Y además que se informen a través de las redes sociales, que se informen a través de la página del INE quiénes son los mejores perfiles. No se trata de popularidad, se trata de la justicia. No te vayas o no te guíes por quién es más popular, con quién hace los mejores videos, los más divertidos. Este es un tema muy serio, mucho, muy serio. Necesitamos ir a elegir a los mejores el 1 de junio. Regalémosle a nuestro país 2 horas máximo de nuestro tiempo. Y gracias de nuevo, Vicente, por darme este espacio y esta oportunidad de dirigirme a las personas votantes. Ángel Mario, te agradezco. Yo soy el agradecido. El número en la boleta morada es 46. 46. Te agradezco mucho, Ángel Mario García Guerra, por acompañarnos y aquí nos vemos muy pronto nuevamente. Así será, gracias. Gracias, estamos al pendiente, magistrado. Oiga, a ver,